Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días para todos, aquí estamos con ustedes, caiga quien caiga. Hoy es miércoles 3 de octubre, del año 2018. Les habla Ángel Monagas, me consigues a través de Twitter, @Ángel Monagas, en Periscope, @Ángel Monagas, en Instagram, @Ángel Monagas y por supuesto en mi canal de YouTube, Caiga quien caiga CQC TV. Caiga quien caiga CQC TV, suscríbete a ese canal de YouTube. Y este programa, por supuesto, siempre también se inserta en nuestro canal de YouTube. Saludos a todos. Sigue una vaguada en el occidente y en el oriente del país. Mucha lluvia, mucho temporal, como dicen en el campo. Bueno, hoy es miércoles 3 de octubre. Como siempre les digo a ustedes que tomen el control de su entretenimiento. No dependan de la televisión venezolana o de la radio. Los videos están muy costosos y a veces no se ven con la calidad que usted merece. Usted envía un WhatsApp al 0424-884-8805, 0424-884-8805 y usted toma el control de su entretenimiento con Netflix. Usted puede disfrutar de Netflix pagándolo en bolívares por transferencia, es decir, como ustedes se lo merecen, Bueno, aquí estamos hoy hablando de las noticias, de los titulares más importantes el día de hoy, 3 de octubre. Vamos a comenzar en primer lugar con el Últimas Noticias, que fíjese, lo que dice Últimas Noticias hoy, el impreso de Últimas Noticias, es cierto. Lo refleja el New York Times. El New York Times, por supuesto, el título es en inglés, pero es lo que dice el New York Times. Dice, revela fraude fiscal de Trump. El presidente norteamericano recibió $1.000 millones y pagó solo 52,3 al fisco. Una investigación del diario estadounidense difundida ayer refiere que los hermanos Trump crearon una empresa falsa para esconder la fortuna. Esto sí es grave en los Estados Unidos. Esto es muy grave, porque en los Estados Unidos hay dos cosas que no se pueden evitar. Suena a broma, pero es así. Uno es la muerte, inevitable, y el otro es el pago de los impuestos. Haciendo historia, a lo mejor las nuevas generaciones lo desconocen. Hubo mafiosos en el pasado. Al Capone no lo pudieron procesar por todos los horrendos homicidios que cometió, sino porque no pagó los impuestos. Entonces, esto es terrible para todos, que incluso esto es más terrible que el delito electoral que presuntamente cometió. Bueno, eso todo conduce a lo que hemos dicho también en este programa y en mis columnas, a un juicio político a Donald Trump, y si llega ese momento, va a depender también un poco del próximo resultado electoral, va a depender de lo que haga Donald Trump. ¿Se someterá al juicio político o renunciará? Ok, vamos a ver qué pasa. En Últimas Noticias de hoy también se lee denuncias que traicionaron el proceso de paz en Colombia. Iván Márquez y el País alegan inseguridad jurídica, muerte de excombatientes y desconocimiento de acuerdos de paz alcanzados en La Habana. Bueno, como se sabía, pues la influencia de Álvaro Uribe Vélez no va a dejar sin justicia impunemente muchas de las cosas que le perdonó Santos a estos vándalos de la narcoguerrilla colombiana. Y todo indica pues que pudiera haber un recrudecimiento de la guerrilla en Colombia, pero recuérdese que ahora están allá los marines de Estados Unidos. Vamos a ver cómo marcha ese proceso, pero esto era previsible que sucediera con un gobierno de Iván Duque. Evalúan disponibilidad de unidades autobuseras terrible. El transporte en Venezuela desapareció. Venezuela y Turquía consolidan relaciones. Arriaza, el canciller, el desesperado y vamos a decir, no se cansa de hacer el ridículo este canciller a nivel internacional. Aliados de Estados Unidos están desesperados. Yo creo que el desesperado es otro Arriaza.
El primer desesperado es Arriaza, que no lo toman en serio en ningún lado. Buenos Aires tiene 59.000 personas más pobres. A mí me da risa cómo Últimas Noticias se ocupa del problema de la pobreza de otros países. Mire, acabo de publicar yo en mi blog Ángel Monaga World Express un video de la BBC que refleja cómo mueren venezolanos en la ruta de La Guajira, en la ruta de Maicao. Vean ese video. O sea, es terrible la situación de miseria, de desesperación de los venezolanos. Estados Unidos inició ayuda militar millonaria a Israel. Transportes escolares dejaron entendiendo a los chamitos. En los colegios de la capital los representantes deben resolver cómo llevar a sus hijos, pues los choferes escolares dejaron el peleo. Los choferes escolares, los choferes de autobús. Hasta lo de las perreras no les está dando resultados hacer el transporte público con todo y el fuerte aumento que sufrieron. El Clarín de La Victoria, Estado Aragua, dice Rivas va con 110 candidatos, elecciones municipales. Estas elecciones van a tener una abstención terrible. Es la nota más importante de este diario. Y el diario 2001, que siempre lanza titulares interesantes, dice funcionarios engrinchados por tabuladores. Las protestas de trabajadores del Estado arrecian en todo el país por lo que consideran el incumplimiento de conquistas económicas. Rechazan que se acorte demasiado las diferencias en las escalas de los cargos luego de la aprobación del salario mínimo a bolívares 1.800 soberanos. Estas son las consecuencias de un aumento desmedido, loco, sin planificación. Ahora le quieren poner un sueldo igual a todo el mundo, propio de los regímenes comunistas, por cierto. Y esto es terrible. O sea, un profesor universitario en una universidad, y yo sé que a algunos no les gusta esto, ganan igual que un obrero. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Prepararse, estudiar, tiene que tener algún mérito. Y yo no estoy diciendo, no estoy de que otro no tenga mérito por el trabajo que hace. Pero si no establecemos la diferenciación en base al esfuerzo, a la capacidad, estamos mal en este país. Y eso lo que hace es aumentar el éxodo. En otro titular del diario 2001, apresan a una mujer por dejar a su hijo en una caja. La policía del municipio de Sucre confirmó que el interrogatorio de vecinos permitió ubicar a quien dejó un niñito en la entrada de un edificio en el Marqués. Otro titular importante, aumentan los patas en el suelo. Los precios de los zapatos, sí es verdad, están terribles. El Parlamento llevará a la ONU calvario de la prensa. En Venezuela, Asamblea Nacional Constituyente rechaza informe sobre los derechos humanos. No esperaba menos de la Asamblea Nacional Constituyente. Reportan deserción de 70% en las escuelas. Yo creo que se quedan pequeños. El metro necesita personal calificado. ¿De dónde barro si no llueve, hermano? ¿Cómo van a ir a trabajar profesionales con esos salarios de miseria? No pueden trabajar con esos salarios de miseria. En materia deportiva, el diario Líder señala que Youli Chacín cumplió su mejor campaña desde que llegó a las mayores en el 2009 al lograr topes en varios rubros, incluidos triunfos y ponches. Su mejor año, dice el diario Líder, de Youli Chacín, pitcher el 45 de los Cerveceros de Milwaukee, por supuesto venezolano, y el Meridiano lanza en Nueva York lucha a muerte. Los Yankees y los Atléticos jugarán esta noche un duelo de características impredecibles en busca de alcanzar la postemporada en el juego decisivo por el comodín de la Liga Americana. Son los diarios impresos fundamentalmente de que existen en el centro del país. Para el portal versionfinal.com.be, una nota, mira, aparece el caso, jueza militar pide asilo en Colombia, pido perdón a quienes causé daño. Esta es una noticia terrible, como una mujer que hizo tanto daño ahora pidiendo asilo en Colombia y que Colombia la reciba. Bueno, habría que analizar el caso y qué información, qué aporta en esta lucha contra los que están gobernando. Es el titular más importante de Versión Final. También aparece destacada la declaración de estos nuevos liderazgos que siempre les he hablado en el caso del Zulia,
Carlos Alaimo, había que poner orden al caos pero sin atropellar a los buhoneros. El caso de los buhoneros, el gobernador Omar Prieto puso orden. Tengo que reconocer que lo hizo. Esto nunca lo pudo hacer ni Pablo Pérez, ni Manuel Rosales, ni siquiera Di Martino, porque cada vez que querían poner orden, llegaban defensores chavistas muchas veces, y a veces eran de la oposición, dependiendo del gobierno, a defender a los buhoneros. Carlos Alaimo dice que era necesario poner orden, pero sin atropellar. El gobernador ha dicho que no los puede atender, que los puede atender, los puede escuchar, pero que a las inmediaciones del casco central de Maracaibo no vuelve. Mucha gente dice que Omar Prieto es un hombre que pone orden. Yo lo único que puedo decir es que Omar Prieto por lo menos hace. Se equivoca, sí creo que se equivoca, pero al menos hace. Hay otros gobernantes chavistas que más bien los conoce uno por inútiles, porque ni lavan ni prestan la batea. Comunidad venezolana en Estados Unidos creció 250% desde el año 2005, dice Versión Final. También aparece una nota de Cabello, dice Cabello sobre rumores de su estado de salud, yo estoy sanito. Por eso yo ni me ocupé de eso, de esa situación. Son las notas más importantes de versionfinal.com.be. Para el Nacional, las noticias más importantes tienen que ver un terrible drama. Tasa de mortalidad infantil en Venezuela incrementó durante el año 2017. Esto es una noticia terrible. Vean, por cierto, el video que está en mi blog de WordPress. Vean lo que es terrible, también un video de la BBC. Más de 3.200 casos de violación a la libertad de prensa en la última década, dice Biagio Pilieri, coordinador general del Partido Convergencia. Según la ONU, 5.000 personas salen de Venezuela a diario. Yo creo que se está quedando corta la ONU en esa cifra, se está quedando muy corta. El diario Panorama, fíjese, el diario Panorama está hoy muy internacional. El diario Panorama se ocupa de Mike Pompeo. Dice, Pompeo se reunirá el domingo con Kim Jong-un en Corea del Norte. Y también aparece una declaración del gobernador Omar Prieto que va a reactivar todas las operaciones del puerto de Maracaibo. Gobierno donó $10 millones a Indonesia tras terremoto. Son las notas más importantes del diario Panorama. El Sol de Margarita, las noticias de Oriente. Presidente del Consejo Legislativo de Nueva Esparta lamenta incapacidad gerencial del Ejecutivo Regional. Ahí está la pelea dura. En la pelota, el libro de Omar Vizquel es realmente muy bueno. Este libro de Omar Vizquel. Hombre desaparecido en Varadero. Los guardavidas, al ser alertados del hecho, se sumergieron en el lugar en búsqueda del sujeto y no lograron dar con él. En otras informaciones, dice, Radio Neosparta pierde la voz y tenacidad de Francisco Franco. El gremio periodístico y la sociedad neoespartana lamentan la pérdida física del periodista que condujo el programa El Café de la Mañana. Ramón Hernández asumió el mando de los Tigres de Aragua, el equipo campeón del béisbol venezolano. Jóvenes diseñan y proponen ampliación de una red de drenaje en Los Cocos. Son las notas más importantes que aparecen en el Sol de Margarita. Hoy es miércoles 3 de octubre, Ya para finalizar, por supuesto, recordándoles a ustedes, Gold Netflix, tome el control de su entretenimiento. Envíe un WhatsApp, pregunte por la promoción de Gold Netflix. Usted lo puede pagar en bolívares al 0424-884-8805. Dice las notas más importantes de La Patilla. Estados Unidos trabaja para detener la propagación de enfermedades en Venezuela. También aparece una nota, la propagación de enfermedades en Venezuela. Esa es la primera nota que aparece en La Patilla. La segunda nota importante que aparece a esta hora en el portal de La Patilla, The Washington Post. Estados Unidos observa desde el margen cómo el régimen de Venezuela desestabiliza la región. O sea, tienen en observación y seguirán en observación.
Y Canciller colombiano estima que los inmigrantes venezolanos podrían ascender a 4 millones para 2021. Yo creo que esa cifra se queda corta. Esa cifra se queda corta. Son las notas más importantes de los medios web, de la prensa escrita, la poca prensa escrita que existe en Venezuela, por cierto, ¿no? No crean que no, hay otras prensas escritas, pero lamentablemente estas son las notas más importantes de la prensa escrita en Venezuela. Que tengan un feliz día y nos volvemos a escuchar quizás el viernes, probablemente mañana no nos podamos escuchar. Feliz día para todos, les habló Ángel Monagas.